Virgen y borracha, la chica despierta en la habitación del millonario, sin saber si aún es pura. Suscríbete para más historias intensas. El aire fresco de mayo en la Ciudad de México se colaba por las ventanas abiertas del Hotel Presidente Intercontinental, mientras los acordes de música mexicana moderna resonaban desde el salón de fiestas. Sofía Mendoza ajustó nerviosamente el vestido azul marino que había pedido prestado a su prima Carla para la ocasión. Era la fiesta de graduación de su generación de administración de empresas en la Universidad Nacional, y aunque había trabajado duro durante 5 años para llegar a este momento, no podía evitar sentirse fuera de lugar entre sus compañeros de clase. «Sofía, ven acá», le gritó Valeria, una de sus compañeras de clase, desde una mesa cerca de la pista de baile. «No puedes quedarte ahí parada toda la noche». Sofía caminó hacia el grupo, sus tacones prestados haciendo eco en el mármol pulido del elegante salón. A su alrededor, sus compañeros celebraban con champán y cócteles caros, algo que ella sabía que no podía permitirse con el sueldo que ganaba, ayudando en el restaurante familiar en la colonia Roma Norte. «Mira, te trajimos esto», dijo Patricio, uno de los chicos más populares de la clase, extendiéndole una copa de algo que parecía una margarita. «Es tu graduación, Sofía. Tienes que celebrar como se debe». «Ay, no sé. Yo casi no tomo», respondió Sofía tomando la copa con cautela. El aroma del tequila le llegó inmediatamente, fuerte y penetrante. «Por eso mismo», exclamó Valeria, levantando su propia copa. «Es tu noche de liberación. Ya no más estudios, ya no más preocupaciones. ¡A vivir la vida!». El grupo la rodeó, todos levantando sus copas y gritando «¡Salud!». Sofía sintió la presión de encajar, de por una vez en su vida ser parte del grupo que siempre había observado desde lejos. Sin pensarlo demasiado, se llevó la copa a los labios y bebió. El líquido le quemó la garganta, pero el sabor dulce de la fruta lo hacía soportable. Sus compañeros aplaudieron y siguieron conversando sobre sus planes futuros. Algunos se irían a trabajar a empresas transnacionales, otros continuarían estudiando maestrías en el extranjero. Sofía escuchaba mientras bebía, sintiendo cómo el alcohol comenzaba a relajar sus músculos tensos. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Andrea, una chica con la que había compartido algunas clases. «Pues voy a seguir ayudando en el restaurante de mi familia por ahora», respondió Sofía, notando cómo su voz sonaba ligeramente diferente. «Y espero encontrar trabajo pronto en alguna empresa». «¡Qué responsable!», dijo Patricio con una sonrisa que Sofía no pudo descifrar si era genuina o condescendiente. «Pero esta noche, olvídate de las responsabilidades». «Mesero», gritó haciendo señas. «Otra ronda para la mesa». Las horas pasaron en una nebulosa de risas, música y más bebidas. Sofía, que normalmente se limitaba a una cerveza de vez en cuando, se encontró aceptando copa tras copa que sus compañeros le ofrecían. La habitación comenzó a dar vueltas suavemente y sus inhibiciones desaparecieron por completo. «¡Vamos a bailar!», gritó, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Se dirigió a la pista de baile con pasos inseguros, riéndose de todo y de nada. El DJ puso «La vida es una fiesta» de Manu Chao, y Sofía se movió al ritmo de la música como nunca antes lo había hecho. Por primera vez en años, se sintió completamente libre, sin pensar en las cuentas por pagar, en los exámenes, en las expectativas de su familia. Pero la libertad duró poco. Mientras bailaba, sintió que el piso se movía más de lo normal. Las luces del salón se volvieron demasiado brillantes, y el ruido de la música y las conversaciones se intensificó hasta volverse ensordecedor. «Me siento mal», murmuró, pero su voz se perdió entre el bullicio. Trató de caminar hacia una silla, pero sus piernas no respondían como ella quería. El mundo comenzó a girar violentamente, y lo último que recordó fue el sonido de alguien preguntando, «¿Está bien la chica?». Los primeros rayos del sol se filtraban a través de enormes ventanales de piso a techo, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol italiano. Sofía abrió los ojos lentamente, sintiendo como si hubiera sido atropellada por un camión. Su cabeza palpitaba con cada latido de su corazón, y su boca se sentía como si hubiera comido arena del desierto de Sonora. Al principio, pensó que estaba soñando.
El techo sobre ella era altísimo, con molduras elegantes y una araña de cristal que debía costar más que el ingreso anual de su familia. Las sábanas que la cubrían eran de un algodón tan suave que parecía seda, y el colchón era más cómodo que cualquier cama en la que hubiera dormido. «¿Dónde estoy?», murmuró incorporándose lentamente. La habitación era enorme, decorada con un gusto exquisito que combinaba elementos modernos con toques mexicanos tradicionales. Un talavera de Puebla decoraba una mesa lateral, mientras que un par de sillas de cuero fino flanqueaban un escritorio de madera maciza. A través de los ventanales podía ver una vista espectacular de la Ciudad de México, con el Ángel de la Independencia brillando a la distancia. Sofía se dio cuenta de que seguía usando el vestido de la noche anterior, aunque alguien le había quitado los zapatos y los había colocado ordenadamente junto a la cama. Una botella de agua y 2 pastillas para el dolor de cabeza estaban sobre la mesa de noche, junto con una nota escrita en letra masculina y clara. Con manos temblorosas, tomó la nota. «Buenos días. Espero que te sientes mejor. Hay agua y medicina sobre la mesa. No pasó nada inapropiado anoche. Dormiste en la habitación de huéspedes. Cuando despiertes, por favor, toca el timbre junto a la cama y mi asistente te ayudará. A.H. A.H. Sofía trató de recordar la noche anterior, pero solo llegaban fragmentos borrosos. La fiesta, las copas, bailar, sentirse mareada y después nada. Un pánico frío se apoderó de ella. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Quién era A.H.? ¿Qué había pasado realmente? Se levantó de la cama con cuidado, sus piernas aún temblorosas. En un espejo de cuerpo completo con marco dorado pudo verse. Su cabello negro y largo estaba despeinado, su maquillaje corrido, pero su ropa estaba intacta. No parecía que hubiera pasado nada comprometedor. El sonido de pasos en el corredor la hizo congelarse. Alguien se acercaba. «Señorita, ¿ya despertó?», preguntó una voz femenina desde el otro lado de la puerta. «Sí, ya desperté», respondió Sofía tratando de controlar el temblor en su voz. «Soy Carmen, la asistente del señor Herrera. ¿Puedo pasar?». Sofía miró alrededor de la habitación una vez más, como si fuera a encontrar una respuesta a sus 1000 preguntas entre las paredes elegantes. «Adelante», dijo finalmente. La puerta se abrió y entró una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un traje sastre gris y una sonrisa amable. Llevaba una bandeja con café aromático, pan dulce y fruta fresca. «Buenos días, querida. El señor Alejandro me pidió que me asegurara de que estuvieras bien. ¿Cómo te sientes?». «Confundida», admitió Sofía. «No recuerdo cómo llegué aquí. ¿Dónde estoy exactamente?». «Estás en el penthouse del señor Alejandro Herrera en Polanco», explicó Carmen mientras colocaba la bandeja en una mesa cerca de la ventana. «Él te encontró anoche en el hotel donde había una fiesta de graduación. Estabas muy mal y te trajo aquí para asegurarse de que estuvieras segura». «¿El señor Herrera?». Sofía sintió que el nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. «Sí, es el dueño de la cadena de hoteles Ecolux, un joven muy bueno y responsable», sonrió Carmen. «Te aseguro que no tienes nada de qué preocuparte. Él durmió en su oficina anoche para darte privacidad». Sofía se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar la información. Un millonario desconocido la había rescatado de una situación embarazosa y la había traído a su casa. En cualquier telenovela, esto sería el comienzo de una historia romántica, pero en la vida real solo podía sentir vergüenza y confusión. ¿Puedo hablar con él?», preguntó sabiendo que tenía que agradecerle, aunque la idea la aterrorizaba. «Por supuesto, está desayunando en la terraza. Pero primero, ¿por qué no te das un baño y desayunas algo? Te traje ropa limpia de mi hija. Tienen más o menos la misma talla». Sofía miró hacia la ventana, hacia la ciudad que se extendía infinitamente bajo el cielo azul de la mañana. Su vida había sido siempre tan predecible, tan controlada, y ahora por primera vez se encontraba en una situación completamente desconocida, dependiendo de la bondad de un extraño millonario. «Gracias», murmuró aceptando que no tenía más opción que enfrentar lo que viniera. 40 minutos después, Sofía se miró por última vez en el espejo del baño de mármol. La ducha caliente había ayudado a despejar su mente, aunque el dolor de cabeza persistía como un recordatorio punzante de su noche de excesos.
La ropa que Carmen le había prestado le quedaba perfecta. Unos jeans oscuros de diseñador y una blusa blanca de algodón que, aunque sencilla, se sentía más cara que cualquier prenda en su guardarropa. Se había recogido el cabello en una coleta baja y se había lavado los restos del maquillaje, dejando solo un poco de brillo labial que encontró en el tocador. Se veía presentable, pero no podía controlar los nervios que le revolvían el estómago. Carmen la esperaba afuera del baño con una sonrisa tranquilizadora. «Te ves mucho mejor, querida. ¿Lista para conocer al señor Alejandro?» Sofía asintió, aunque por dentro se sentía todo menos lista. Siguió a Carmen por un pasillo amplio, decorado con fotografías de paisajes mexicanos, las pirámides de Teotihuacán, las playas de Tulum, los volcanes de Puebla. Todo parecía salido de una revista de arquitectura. Llegaron a una terraza espectacular que se abría hacia una vista panorámica de la ciudad. El aire matutino era fresco y limpio, y el sonido distante del tráfico llegaba como un murmullo suave. En una mesa de hierro forjado con detalles de Talavera, un hombre de espaldas leía el periódico mientras desayunaba. «Señor Alejandro», anunció Carmen suavemente, «la señorita ya está lista». El hombre se levantó y se volteó, y Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Alejandro Herrera no era para nada lo que había esperado. Tenía alrededor de 28 años. Era alto y de constitución atlética, con cabello castaño oscuro ligeramente despeinado y ojos verdes que parecían brillar con la luz de la mañana. Llevaba una camisa blanca de lino arremangada y jeans, nada ostentoso, pero todo en él emanaba una elegancia natural. Lo que más la sorprendió fue su sonrisa, genuina, cálida, sin rastro de la arrogancia que había esperado encontrar en un millonario. «Buenos días», dijo con voz grave pero amable, acercándose con la mano extendida. «Soy Alejandro Herrera, espero que te sientas mejor». Sofía tomó su mano automáticamente, notando que tenía un apretón firme pero gentil. «Sofía Mendoza», logró decir, sintiendo que su voz sonaba más ronca de lo normal. «Yo no sé cómo agradecerte. No recuerdo nada de anoche y no hay nada que agradecer», la interrumpió suavemente, señalando la mesa. «¿Te gustaría desayunar?» Carmen preparó café de Chiapas y hay pan dulce de una panadería tradicional que está aquí cerca. Se sentaron uno frente al otro y Sofía no pudo evitar notar cómo él servía el café con cuidado, preguntándole si prefería azúcar o miel. Era tan diferente a la imagen que tenía en su mente de cómo debía comportarse un hombre rico. «Supongo que querrás saber qué pasó anoche», dijo Alejandro, cortando un pedazo de concha que tenía una pinta deliciosa. Sofía asintió, tomando un sorbo de café que estaba increíblemente bueno. «Yo estaba en el Hotel Presidente por una reunión de negocios, pero ya había terminado cuando vi que había una fiesta de graduación en el salón principal», comenzó a relatar. «Iba saliendo cuando te vi tropezar cerca de los elevadores. Estabas muy mareada y parecía que nadie de tu grupo se había dado cuenta». Sofía sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. «Le pregunté al conserje si conocía a alguien de tu fiesta, pero me dijo que ya muchos jóvenes se habían ido. No podía dejarte ahí sola en ese estado», continuó Alejandro, su voz sin juicio alguno. «Te ayudé a llegar hasta mi coche y te pregunté tu dirección, pero no lograste decírmela claramente». «Dios mío», murmuró Sofía, cubriendo su rostro con las manos. «Qué vergüenza. Yo nunca me había puesto así». «No tienes por qué sentir vergüenza», dijo él gentilmente. «Todos hemos tenido noches que preferimos no recordar. Lo importante es que estás bien». Sofía lo miró a través de sus dedos. ¿Dónde estaba la condescendencia? ¿La superioridad? Este hombre parecía genuinamente preocupado por su bienestar, sin hacerla sentir como una carga o una molestia. «¿Y cómo supiste que no había pasado nada inapropiado?», preguntó, sintiendo que tenía que preguntar aunque la mortificara. Alejandro la miró directamente a los ojos. «Porque yo no soy esa clase de hombre, Sofía. Jamás me aprovecharía de alguien en estado vulnerable. Mi madre me crió mejor que eso». La sinceridad en su voz la convenció completamente. Este extraño, este millonario que podría haber hecho lo que quisiera, había elegido protegerla. «No sé cómo pagarte. No quiero que me pagues nada», la interrumpió. «Pero sí me gustaría saber que llegaste bien a tu casa. ¿Tienes familia que se preocupe por ti?». La pregunta la hizo pensar en su madre,
que probablemente ya estaría levantada preparando el desayuno en el restaurante familiar, sin saber que su hija había pasado la noche en casa de un desconocido millonario. Sí, tengo que llamar a mi mamá, admitió. Debe estar preocupada. Por supuesto, sonrió Alejandro. Mi chofer puede llevarte a donde necesites ir. Sofía se quedó callada por un momento, observando a este hombre que parecía demasiado bueno para ser real. En su mundo, la gente siempre esperaba algo a cambio, pero Alejandro parecía genuinamente desinteresado, solo preocupado por su bienestar. ¿Por qué?, preguntó de repente. ¿Por qué qué? ¿Por qué me ayudaste? No me conoces. Podrías haber llamado a seguridad del hotel o... Alejandro sonrió, una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Porque cualquier persona decente habría hecho lo mismo, y porque se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero simplemente agregó, porque me pareciste una buena persona, incluso en tu estado de confusión de anoche. El Mercedes-Benz plateado se deslizaba suavemente por las calles de la Ciudad de México, llevando a Sofía desde el mundo de cristal y mármol de Polanco hacia la realidad colorida y bulliciosa de la Roma Norte. Alejandro había insistido en acompañarla, argumentando que quería asegurarse de que llegara bien, y ahora estaba sentado a su lado en el asiento trasero, observando por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. ¿Trabajas en el restaurante familiar?, preguntó rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre ellos. Sí, respondió Sofía, jugando nerviosamente con la correa de su bolsa. Es un pequeño lugar que abrieron mis papás hace 15 años, el corazón de México. Servimos comida casera tradicional. Debe ser hermoso crecer en un negocio familiar, comentó Alejandro con genuino interés. Yo siempre envidiaba a los niños que podían ayudar a sus padres después de la escuela. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Tú no pudiste hacer eso? Alejandro sonrió con una mezcla de nostalgia y melancolía. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre tuvo que trabajar doble para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Ella limpiaba oficinas en las noches y vendía seguros durante el día. Sofía se quedó sorprendida. Había asumido que Alejandro había nacido en la riqueza, que había sido un niño privilegiado toda su vida. ¿Y cómo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo, sintiéndose indiscreta. ¿Cómo llegué hasta donde estoy?, completó él, sin molestarse por la pregunta. Becas, muchas becas. Estudié administración hotelera en el TEC de Monterrey con beca completa. Trabajé en hoteles desde los 16 años, desde botones hasta gerente. Aprendí cada aspecto del negocio. El coche se detuvo en un semáforo y un vendedor ambulante se acercó ofreciendo chicles y dulces. Alejandro bajó la ventanilla y compró una bolsa de dulces típicos mexicanos, dándole una generosa propina al hombre. Cuando tenía 25 años, continuó mientras repartía los dulces con Sofía, conseguí un préstamo para comprar mi primer hotel pequeño en Playa del Carmen. Estaba casi en ruinas, pero tenía una ubicación perfecta. Lo renové completamente con un concepto ecológico y se convirtió en un éxito. ¿Y de ahí nació Ecolux?, preguntó Sofía, desenvolviendo un dulce de tamarindo. Exactamente. Ahora tenemos 12 hoteles en todo México, todos con el mismo concepto: lujo responsable con el medio ambiente y compromiso con las comunidades locales. Sofía lo observó mientras hablaba. No había ni rastro de presunción en su voz, solo orgullo genuino por el trabajo duro que había realizado. Era tan diferente a lo que había imaginado. Debes estar muy orgulloso, dijo suavemente. Lo estoy, pero también sé que he tenido suerte. Y muchas personas me ayudaron en el camino, respondió mirándola directamente. Por eso creo en devolver algo cuando puedo. El coche giró en la calle de Sofía, y ella sintió una mezcla de alivio y decepción al reconocer su barrio. Las casas coloridas, los puestos de frutas en las esquinas, el aroma de tortillas recién hechas, todo tan familiar después de la experiencia surrealista de la mañana. Es aquí, señaló una casa de 2 pisos pintada de amarillo mostaza, con ventanas azules. En la planta baja, un letrero pintado a mano anunciaba «El corazón de México, comida casera». Alejandro observó el lugar con genuino interés. A través de las ventanas se podía ver el interior acogedor del restaurante. Mesas de madera maciza cubiertas con manteles de colores vivos, paredes decoradas con artesanías mexicanas
y fotografías familiares, y el aroma inconfundible de salsa verde y frijoles refritos escapándose por la puerta. «Se ve muy auténtico», comentó. «Me encanta este tipo de lugares». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y salió una mujer de mediana edad con delantal floreado, cabello recogido en un chongo y una expresión de preocupación que se transformó en alivio al ver a Sofía salir del coche. «Sofía, gracias a Dios», gritó Esperanza Mendoza corriendo hacia su hija. «Estaba preocupadísima. No llegaste anoche y tu teléfono estaba apagado y...» «Mamá, estoy bien», la tranquilizó Sofía, abrazándola fuertemente. «Te explico todo adentro». Esperanza notó entonces el lujoso coche y a Alejandro, quien había salido y esperaba respetuosamente a un lado. «Buenos días, señora», saludó Alejandro con una sonrisa cálida, acercándose con la mano extendida. «Soy Alejandro Herrera. Su hija está perfectamente bien. Solo quería asegurarme de que llegara segura a casa». Esperanza miró a su hija, luego al joven elegante, luego al coche que probablemente costaba más que todo lo que su familia poseía, y su expresión se llenó de confusión y cautela. «Mucho gusto, joven», respondió cortésmente pero con reserva. «¿Y usted es...?» Sofía se dio cuenta de que tendría que dar muchas explicaciones y sintió un nudo en el estómago. Su madre era protectora y desconfiada por naturaleza, especialmente cuando se trataba de hombres con dinero que se acercaban a su hija. «Mamá», empezó Sofía, «Alejandro me ayudó anoche cuando me sentí mal en la fiesta. Me llevó a un lugar seguro y se aseguró de que estuviera bien». Los ojos de Esperanza se entrecerraron ligeramente, evaluando a Alejandro como solo una madre mexicana podía hacerlo. «Pues muchas gracias por cuidar a mi hija», dijo finalmente, su tono formal pero educado. «¿Gusta pasar a desayunar? Es lo menos que podemos hacer». Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Alejandro aceptaría? ¿Qué pensaría de su mundo tan diferente al suyo? Alejandro miró hacia el restaurante familiar, luego hacia Sofía, y su sonrisa se hizo aún más genuina. «Sería un honor, señora Mendoza. Huele increíble», respondió con sinceridad, «pero solo si no es mucha molestia. No quiero interrumpir su trabajo». Esperanza sintió que algo en su interior se ablandaba ante la cortesía del joven, aunque mantuvo su expresión cautelosa. «Ninguna molestia, joven. Pase usted». El interior del restaurante era exactamente lo que Alejandro había imaginado desde afuera, auténtico, cálido y lleno de vida. Las paredes color terracota estaban decoradas con fotografías familiares, artesanías de Oaxaca y plantas colgantes. El aroma de chiles tostados, comino y cilantro fresco creaba una sinfonía olfativa que inmediatamente le recordó los desayunos de su infancia, cuando su madre aún tenía tiempo de cocinar. «Sofía», gritó una voz masculina desde la cocina. Un hombre robusto de 50 años salió limpiándose las manos en su delantal blanco, con una sonrisa que se detuvo abruptamente al ver a Alejandro. «Mija, ¿dónde anduviste? Tu mamá no durmió nada de la preocupación». «Papá, te presento a Alejandro Herrera», dijo Sofía rápidamente. «Él me ayudó anoche cuando me sentí mal». Roberto Mendoza estudió al joven con la misma intensidad que su esposa, pero su expresión era más directa, más protectora. Había trabajado toda su vida con las manos y podía leer a las personas con facilidad. «Roberto Mendoza», se presentó, extendiendo una mano callosa. «Mucho gusto, y gracias por cuidar a nuestra hija». El apretón de manos fue firme de ambos lados, y Alejandro sostuvo la mirada del padre de Sofía con respeto. «El gusto es mío, señor Mendoza. Sofía es una joven muy especial. Cualquiera habría hecho lo mismo». Roberto notó que el apretón era fuerte, que el joven no rehuyó su mirada, y que había algo genuino en su manera de hablar. Asintió lentamente. «Siéntense, siéntense», intervino Esperanza, señalando una mesa cerca de la ventana. «¿Qué le gusta desayunar, joven Alejandro?» «Lo que ustedes recomienden, señora. Me encanta la comida tradicional mexicana». Sofía observó a Alejandro acomodarse en la silla de madera simple, notando cómo parecía completamente relajado en el ambiente humilde del restaurante. No había ni rastro de incomodidad o condescendencia. «Le voy a traer nuestro desayuno especial», anunció Roberto regresando a la cocina. «Huevos rancheros con salsa verde de la casa, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y café de olla».
Mientras esperaban, llegaron los primeros clientes del día. Don Mateo, un señor mayor que desayunaba ahí todos los días desde hace 10 años, y las hermanas García, que trabajaban en la oficina postal de la esquina. «Sofía», saludó don Mateo, «¿ya te graduaste, mija? Qué orgullosos deben estar tus padres». «Sí, don Mateo, ayer fue la ceremonia», respondió Sofía con una sonrisa, notando cómo Alejandro observaba las interacciones con interés genuino. «Este es Alejandro», añadió, sintiéndose extrañamente orgullosa de presentarlo. «Alejandro, don Mateo viene aquí desde que abrimos». «Mucho gusto, joven», saludó el anciano. «¿Primera vez en el corazón de México? Pues está usted en el mejor lugar de toda la Roma Norte para desayunar». «Eso parece», sonrió Alejandro. «Se respira mucha historia aquí». Don Mateo se acercó más, claramente dispuesto a contar historias. «Órale, yo vi cuando Roberto y Esperanza abrieron este lugar. Sofía era una niñita de 7 años que ayudaba a limpiar las mesas después de la escuela. Toda la familia trabajó día y noche para sacar adelante este negocio». Sofía sintió que se sonrojaba, pero Alejandro la miró con algo parecido a la admiración. «Debe haber sido una infancia muy rica», comentó, «crecer rodeada de tanto cariño y trabajo honesto». Roberto regresó de la cocina con 2 platos humeantes que se veían espectaculares. Los huevos tenían la yema perfecta. La salsa verde tenía ese color vibrante que solo se logra con tomatillos frescos, y las tortillas aún despedían vapor. «A ver qué tal», dijo Roberto, observando atentamente mientras Alejandro probaba el primer bocado. Alejandro cerró los ojos por un momento, saboreando la comida, y cuando los abrió, su expresión era de puro deleite. «Señor Mendoza», dijo solemnemente, «esto está increíble. La salsa tiene un sabor, es como si fuera un abrazo de mi abuela». Roberto no pudo evitar sonreír ampliamente. Un cumplido a su cocina era el camino más directo a su corazón. «¿Usted cocina, joven?» «Un poco. Mi madre me enseñó algunos básicos antes de que el trabajo la consumiera completamente, pero nada comparado con esto». «¿Y a qué se dedica usted?», preguntó Esperanza, sentándose con ellos mientras el restaurante se llenaba lentamente con los clientes matutinos. «Tengo hoteles», respondió Alejandro simplemente, sin dar detalles ostentosos. «Ah, debe ser interesante», comentó Roberto. «¿Hoteles aquí en la ciudad?» «Algunos en playa, principalmente. Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Tulum», explicó Alejandro. «Tratamos de que sean respetuosos con el ambiente y que beneficien a las comunidades locales». Sofía notó cómo sus padres intercambiaron una mirada. Estaban comenzando a darse cuenta de que este joven no era un turista cualquiera, sino alguien con recursos considerables. «¿Y cómo conoció a nuestra Sofía?», preguntó Esperanza, con esa astucia maternal que podía extraer información de cualquiera. Alejandro miró a Sofía, que asintió casi imperceptiblemente. «La encontré anoche en el hotel donde ella tenía su fiesta de graduación. Se había sentido mal y parecía que sus compañeros no se habían dado cuenta. No podía dejarla ahí sola». «¿Mal? ¿Qué tipo de mal?», preguntó Roberto frunciendo el ceño. Sofía sintió que el desayuno se le atoraba en la garganta. Tendría que confesar que había bebido demasiado, algo que sabía que decepcionaría profundamente a sus padres. El silencio se extendió por la mesa como una nube pesada. Sofía podía sentir las miradas expectantes de sus padres, la expresión protectora de Alejandro y el peso de una verdad que tendría que contar, quisiera o no. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «yo bebí demasiado anoche. Nunca había hecho algo así, pero mis compañeros me presionaron y yo quería sentirme parte del grupo y...» «¿Bebiste?», la interrumpió Roberto, su voz más sorprendida que enojada. «¿Tú? Pero Sofía, tú nunca...» «Lo sé, papá, lo sé». Sofía sentía las lágrimas amenazando con aparecer. Fue una estupidez enorme. Perdí el conocimiento y no recuerdo nada después de estar bailando. Cuando desperté estaba en casa de Alejandro, pero él miró hacia él con gratitud. Él se portó como un perfecto caballero. Durmió en su oficina para darme privacidad y se aseguró de que estuviera segura. Esperanza se llevó una mano al corazón, procesando la información. «Dios santo, mija, ¿te das cuenta de lo que pudo haber pasado en esta ciudad, con todos los peligros que hay?» «Sí, mamá. Me di cuenta esta mañana cuando desperté. Tuve mucha suerte de que Alejandro fuera
Buscó las palabras correctas, de que fuera un hombre de honor. Roberto estudió a Alejandro con nueva intensidad. Este joven desconocido había tenido a su hija completamente vulnerable y había elegido protegerla en lugar de aprovecharse. En su experiencia, no muchos hombres habrían hecho lo mismo. «Joven Alejandro», dijo finalmente, su voz seria pero no hostil, «no sé cómo agradecerle lo que hizo por nuestra hija». «No necesita agradecerme nada, señor Mendoza. Cualquier padre habría esperado que alguien hiciera lo mismo por su hija». En ese momento, la campana de la puerta sonó y entró Carla, la prima de Sofía, acompañada de una amiga. Al ver a Sofía, corrió hacia ella. «Prima, qué bueno que estás bien. Te busqué por toda la fiesta anoche después de que desapareciste. Valeria dijo que te había visto muy mareada cerca de los baños, pero cuando fui a buscarte, ya no estabas». Sofía notó cómo Alejandro prestaba atención a cada palabra, probablemente llenando los espacios en blanco de lo que había pasado. «Estoy bien, Carla. Solo fue una noche que prefiero olvidar». Carla notó entonces a Alejandro y su expresión cambió completamente. Sofía pudo ver exactamente el momento en que su prima se dio cuenta de lo atractivo que era el desconocido sentado en su mesa. «Ah, hola», dijo Carla con una sonrisa coqueta, arreglándose instintivamente el cabello. «No creo que nos hayan presentado». «Carla, él es Alejandro Herrera», dijo Sofía, sintiendo una punzada extraña de algo que no quiso identificar como celos. «Alejandro, mi prima Carla». «Mucho gusto», respondió Alejandro cortésmente, pero Sofía notó que su atención regresó inmediatamente hacia ella. «¿Y dónde se conocieron?», preguntó Carla con curiosidad evidente. «Anoche en el hotel», respondió Sofía rápidamente, antes de que Alejandro pudiera dar más detalles. Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. «Bueno, joven Alejandro, gracias otra vez por cuidar a nuestra hija. Espero que haya disfrutado el desayuno». Alejandro entendió la sutil sugerencia de que la visita había terminado, pero antes de levantarse, se dirigió a Sofía. «Sofía, ¿podrías acompañarme afuera un momento? Hay algo que me gustaría decirte». Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella, sus padres con preocupación, Carla con envidia baril y disimulada, y los demás clientes del restaurante con curiosidad. «Claro», respondió levantándose. Salieron a la calle donde el Mercedes aún esperaba, y Alejandro se volteó hacia ella con una expresión seria. «Sofía, quiero que sepas que no espero nada de ti. No espero gratitud eterna ni que sientas que me debes algo por lo de anoche». «Alejandro, déjame terminar, por favor», la interrumpió gentilmente. «Pero también quiero que sepas que me gustaría volver a verte. No por lástima ni por caridad, sino porque en las pocas horas que hemos pasado juntos he visto a una mujer inteligente, trabajadora y genuina, y eso es muy raro en mi mundo». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «Pero somos de mundos muy diferentes, Alejandro. Tú tienes hoteles, yo ayudo en un restaurante familiar. Tú vives en Polanco, yo en la Roma Norte. Tú... ¿Y eso importa?», la interrumpió, acercándose un paso. «Mi madre limpiaba baños para sacarnos adelante. Yo empecé cargando maletas en hoteles. El dinero no cambia quién eres por dentro». Sofía lo miró a los ojos, viendo una sinceridad que la desarmó completamente. «No sé, Alejandro, todo esto es muy confuso para mí». «No tiene que ser confuso», sonrió él. «¿Qué tal si empezamos como amigos? ¿Te gustaría acompañarme a almorzar mañana? Conozco un lugar donde sirven la mejor cochinita pibil de la ciudad. Nada fancy, te lo prometo». Sofía miró hacia la ventana del restaurante, donde podía ver a sus padres fingiendo no estar observando la conversación. «¿Solo como amigos?», preguntó. «Solo como amigos», confirmó Alejandro. «Por ahora». El por ahora quedó suspendido en el aire como una promesa. «Está bien», respondió Sofía sorprendiéndose a sí misma. «Pero yo pago mi parte». Alejandro soltó una carcajada genuina. «Eres increíble, Sofía Mendoza. Está bien, cada quien paga lo suyo. ¿Te parece si paso por ti mañana a las 2? «Perfecto». Mientras Alejandro subía a su coche, Sofía se quedó parada en la banqueta, viendo cómo se alejaba. Por primera vez en su vida ordenada y predecible, no tenía idea de qué iba a pasar después, y por primera vez eso no le daba miedo, lo emocionaba.
Al día siguiente, Sofía se cambió de ropa por cuarta vez en media hora. Había elegido un vestido sencillo color coral, luego unos jeans con blusa blanca, después una falda midi con suéter, y finalmente había regresado a los jeans con una blusa de color azul cielo que realzaba sus ojos. «Mija, pareces quinceañera preparándose para su primera cita», comentó Esperanza desde la puerta de su habitación, con una sonrisa que mezclaba diversión y preocupación maternal. «No es una cita, mamá. Solo vamos a almorzar como amigos», respondió Sofía, aplicándose un poco de brillo labial por tercera vez. «Ajá, claro. Por eso llevas una hora arreglándote para ir a comer como amigos», se burló suavemente su madre. «Mira, mija, ese muchacho parece decente, pero ten cuidado. Los hombres con dinero a veces juegan con las muchachas como tú». Sofía se volteó para mirar a su madre, viendo en sus ojos la sabiduría de alguien que había visto mucho mundo. «¿Qué quieres decir con muchachas como yo? Muchachas buenas, trabajadoras, que no están acostumbradas a ese tipo de vida. A veces ellos se divierten un rato y después regresan a su mundo, dejando corazones rotos atrás». Las palabras de su madre tocaron una fibra sensible en Sofía. Había pensado exactamente lo mismo durante toda la mañana. «Tienes razón, mamá, pero también dijiste que parecía decente». «Sí, ayer me dio buena impresión. La manera como habló de su madre, cómo trató a tu papá con respeto, eso dice mucho de un hombre. Solo te digo que vayas con cuidado». El sonido de un claxon suave las interrumpió. Sofía se asomó por la ventana y vio, para su sorpresa, que Alejandro había llegado no en el Mercedes de ayer, sino en una camioneta pick-up color azul marino, más modesta pero elegante. «Llegó», anunció tomando su bolsa. «¿En esa camioneta?», preguntó Esperanza también asomándose. «Interesante». Sofía bajó las escaleras y salió del restaurante, donde Alejandro la esperaba recargado contra la camioneta. Llevaba jeans, botas vaqueras y una camisa de manga larga arremangada. Se veía completamente diferente al empresario elegante de ayer, más relajado, más accesible. «Hola», la saludó con una sonrisa que la hizo sentir mariposas en el estómago. «Espero que no te moleste el cambio de vehículo. Pensé que sería mejor algo más discreto para donde vamos». «Para nada», respondió Sofía, aunque internamente se preguntaba a dónde exactamente iban. Alejandro le abrió la puerta del copiloto, un gesto caballeroso que ella agradeció en silencio. El interior de la camioneta era cómodo pero sin lujos excesivos. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras se abrochaba el cinturón. «A Xochimilco», respondió él encendiendo el motor. «Hay un lugar ahí que sirve la mejor comida tradicional que he probado en mi vida. Y después, si quieres, podemos dar un paseo en trajinera». Sofía lo miró con sorpresa. Xochimilco no era exactamente el tipo de lugar donde esperaba que un millonario llevara a alguien para impresionar. «¿Xochimilco? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Acaso no te gusta?», preguntó notando su tono de sorpresa. «No, me encanta. Es solo que no es lo que esperaba». «¿Qué esperabas?». Sofía se sonrojó ligeramente. «No sé, tal vez algún restaurante fancy en Santa Fe o...». «Sofía», la interrumpió gentilmente, «si hubiera querido impresionarte con dinero, habría llegado ayer en helicóptero. Quiero conocerte, no impresionarte». Durante el trayecto hacia Xochimilco, conversaron de todo y de nada. Alejandro le preguntó sobre sus estudios, sus sueños, su infancia en el restaurante. Sofía descubrió que él tenía una risa contagiosa y que conocía detalles sorprendentes sobre la historia de México. «¿Cómo sabes tanto sobre los aztecas?», preguntó cuando él le contó una anécdota sobre Tenochtitlan. «Mi madre era guía de turistas los fines de semana, además de sus otros trabajos», explicó. «Me llevaba con ella a veces. Aprendí más historia mexicana, siguiéndola por museos y zonas arqueológicas que en toda la escuela». «Debió ser una mujer muy fuerte», comentó Sofía. «Lo era. Lo sigue siendo, aunque ahora ya no tiene que trabajar tanto». Su voz se llenó de cariño al hablar de ella. «Se merece descansar después de todo lo que hizo por nosotros». Llegaron al embarcadero de Xochimilco justo cuando el sol comenzaba a calentar más fuerte. El lugar bullía de actividad. Vendedores ofreciendo flores y comida, trajineras coloridas navegando por los canales, familias enteras disfrutando del domingo. «Alejandro», gritó un hombre mayor desde una de las trajineras. «Qué gusto verte, muchacho». «Don Fernando»,
respondió Alejandro, acercándose con Sofía. ¿Cómo está? Le presento a Sofía, una amiga muy especial. Don Fernando, un hombre de piel curtida por el sol y sonrisa amplia, saludó a Sofía con amabilidad. Mucho gusto, señorita. ¿Primera vez en trajinera con este muchacho? Primera vez en trajinera, período, admitió Sofía. Órale, pues está usted con el mejor. Alejandro conoce estas aguas desde niño, ¿verdad, muchacho? Sofía miró a Alejandro con curiosidad creciente. Mi madre traía grupos de turistas aquí, explicó él. Don Fernando era su trajinero favorito. Yo me la pasaba aquí los fines de semana. Mientras don Fernando preparaba la trajinera, Sofía observó cómo Alejandro interactuaba con otros trabajadores del lugar. Los saludaba por su nombre, preguntaba por sus familias, y ellos claramente lo apreciaban. No era el trato condescendiente de un rico hacia los empleados, sino el cariño genuino de alguien que había crecido entre ellos. «Súbanse, muchachos», anunció don Fernando. «Y no se preocupen por la comida. La comadre Lupita ya nos tiene preparado lo mejor». La trajinera se deslizaba suavemente por los canales de Xochimilco, rodeada de chinampas flotantes llenas de flores y vegetales. Sofía se había relajado completamente, sentada junto a Alejandro en los asientos acolchonados, disfrutando de la brisa fresca y el paisaje único de este pedacito de la antigua Tenochtitlan. «No puedo creer que nunca hayas venido aquí», comentó Alejandro, observando cómo ella contemplaba maravillada los jardines flotantes. «Siempre estaba muy ocupada con la escuela y el restaurante», respondió Sofía, sacando fotografías con su teléfono. «Además, creía que era solo para turistas». «Ese es el error de muchos chilangos», rió don Fernando desde su lugar guiando la trajinera. «Creen que lo bonito de su ciudad es solo para los fuereños». En ese momento se acercó otra trajinera, esta pintada de colores brillantes y cargada de comida tradicional. «¡La comida!», anunció una mujer robusta con delantal bordado. «Don Fernando, aquí está lo que pidió. Comadre Lupita, le presento a los muchachos de los que le hablé», dijo don Fernando mientras las trajineras se emparejaban. Lupita comenzó a pasar platos humeantes, quesadillas de flor de calabaza recién hechas, sopes con frijoles y queso fresco, elotes con chile piquín y limón, y aguas frescas de Jamaica y horchata. «Esto se ve increíble», murmuró Sofía, aceptando un sope que se veía perfecto. «Espérate a probarlo», sonrió Alejandro, pagándole a Lupita generosamente. Comieron mientras navegaban lentamente por los canales más tranquilos. Sofía notó cómo Alejandro se relajaba completamente en este ambiente, tan diferente al mundo empresarial que debía habitar normalmente. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó lamiendo el chile del elote de sus dedos. «Cuando necesito pensar, o cuando quiero recordar de dónde vengo», respondió él, observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Este lugar me recuerda que no importa cuánto dinero tenga, sigo siendo el niño que ayudaba a su mamá a cargar las mochilas de los turistas». Una trajinera con mariachis se acercó y don Fernando les hizo señas. «Muchachos, una canción para los enamorados». «No somos», comenzó a protestar Sofía, pero Alejandro la detuvo con una sonrisa. «Una canción está bien», le dijo a los mariachis. Los músicos comenzaron a tocar Bésame mucho, y Sofía sintió que el mundo se reducía a ese momento. La música romántica, el agua meciendo suavemente la trajinera, el aroma de las flores de cempasúchil, y Alejandro mirándola como si fuera la única mujer en el universo. «Sofía», dijo él suavemente cuando la canción terminó y los mariachis se alejaron, «quiero preguntarte algo, pero no quiero que te sientas presionada». «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Querrías acompañarme el sábado a la inauguración de mi nuevo hotel en Tulum? Sería solo por el fin de semana. Tendrías tu propia habitación, por supuesto, y...» «¿Tulum?». Sofía se quedó sin palabras. Nunca había salido de la Ciudad de México, y la idea de viajar con Alejandro, por más inocente que fuera, la emocionaba y la aterraba al mismo tiempo. «Sé que es mucho pedirte», continuó él rápidamente, «y entiendo si prefieres que no, pero me gustaría mucho que vieras lo que he estado construyendo. Y Tulum es mágico». Sofía miró las aguas tranquilas del canal, procesando la invitación. Ir a Tulum significaría entrar completamente en el mundo de Alejandro, conocer su trabajo, su vida profesional. «¿Por qué querrías que vaya?», preguntó finalmente.
Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque en 2 días he descubierto que contigo puedo ser yo mismo. No tengo que fingir, no tengo que impresionar a nadie. Y eso es algo que no había sentido, nunca. La sinceridad en su voz la desarmó completamente. Alejandro, piénsalo, la interrumpió gentilmente. No tienes que decidir ahora, pero me haría muy feliz que dijeras que sí. Don Fernando, que había estado discretamente escuchando la conversación, se aclaró la garganta. Señorita, si me permite un consejo de alguien que ha visto muchas parejas pasar por esta trajinera. Don Fernando, protestó Alejandro. No, déjeme hablar, muchacho. Señorita Sofía, he conocido a Alejandro desde que era un chamaco. Es un buen hombre, de los que ya no quedan. Si él la invita a conocer su trabajo, es porque usted le importa en serio. Sofía sintió que las mejillas se le encendían, pero también una calidez extraña en el pecho. ¿Puedo pensarlo hasta mañana?, preguntó finalmente. Por supuesto, sonrió Alejandro. Y si decides que no, no afectará nuestra amistad para nada. Pero mientras la trajinera regresaba al embarcadero y el sol comenzaba a ponerse sobre los canales de Xochimilco, Sofía ya sabía cuál sería su respuesta. Solo tenía que encontrar el valor para decirla. Sofía pasó la noche dando vueltas en la cama, reproduciendo una y otra vez la conversación en la trajinera. La invitación a Tulum resonaba en su mente como una melodía persistente. Sabía que decir sí significaría cruzar una línea invisible, pasar de la seguridad de lo conocido hacia territorio completamente inexplorado. A las 6 de la mañana se levantó y bajó al restaurante, donde encontró a su padre preparando la masa para las tortillas del día. «Madrugaste, mija», comentó Roberto sin levantar la vista. «¿No pudiste dormir?» Sofía se acercó y comenzó a ayudarle con los ingredientes, encontrando consuelo en la rutina familiar. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo supiste que mamá era la mujer correcta para ti?» Roberto detuvo sus manos y la miró con una sonrisa que mezcló sorpresa y comprensión paternal. «¿Esto tiene que ver con el joven Alejandro?» Sofía asintió, sintiéndose como una niña pequeña buscando la sabiduría de su padre. «Mira, mija». Roberto se limpió las manos en su delantal y se sentó junto a ella. «Cuando conocí a tu mamá, yo trabajaba en una fábrica y ella era secretaria en una oficina. Ella tenía estudios, hablaba bonito y yo apenas había terminado la secundaria. ¿Y eso no te daba miedo?» «Claro que me daba miedo. Pensaba que yo no era suficiente para ella. ¿Pero sabes qué me dijo tu abuelo?» Sofía negó con la cabeza. «Me dijo, mijo, el amor no se mide por lo que tienes en la cartera, sino por lo que llevas en el corazón. Si esa muchacha te ve por quien eres realmente, y tú a ella, lo demás se arregla con trabajo y tiempo». ¿Y tenía razón? 30 años de matrimonio después, yo diría que sí, sonrió Roberto. Sofía, ese muchacho te mira como yo miraba a tu mamá, y tú lo miras igual. Si te invitó a conocer su trabajo, es porque quiere compartir contigo lo que es importante para él. En ese momento el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Alejandro. «Buenos días, sin presión, pero quería que supieras que si decides acompañarme, saldríamos el viernes en la tarde y regresaríamos el domingo. Tu papá estaría invitado a conocer las instalaciones también, si eso te hace sentir mejor». Sofía le mostró el mensaje a su padre, que leyó con atención. «Este muchacho es inteligente», comentó Roberto. «Sabe que la única manera de ganar mi confianza completa es siendo completamente transparente. ¿Qué harías tú en mi lugar, papá?» Roberto la miró con esos ojos que la habían consolado durante toda su infancia. «Yo tomaría el riesgo, mija. La vida es demasiado corta para quedarse siempre en la zona segura. Pero también confiaría en mi instinto. Y mi instinto me dice que ese joven es buena persona». A las 10 de la mañana, Sofía llamó a Alejandro. «Hola», respondió él inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «Hola, ¿sobre tu invitación?» «Sí». Sofía tomó aire profundamente. «Acepto, pero con una condición, la que sea. Quiero pagar mi boleto de avión». Alejandro se rió y el sonido la tranquilizó inmediatamente. «Sofía Mendoza, eres increíble. Está bien, pero permíteme por lo menos cubrir el hotel». «Trato hecho». «Perfecto. Te prometo que será un fin de semana que nunca olvidarás». Sasa va sin pasos el aeropuerto de Cancún
Era un torbellino de colores, idiomas y actividad. Sofía caminaba junto a Alejandro, todavía sin poder creer que estaba realmente ahí. El vuelo había sido su primera experiencia en avión, y Alejandro había sido paciente con sus nervios, explicándole cada sonido y movimiento durante el despegue. ¿Nerviosa?, preguntó él mientras esperaban el equipaje. Un poco, admitió ella. Todo esto es muy nuevo para mí. Para mí también, respondió Alejandro sorprendiéndola. ¿Qué quieres decir? Es la primera vez que traigo a alguien especial a una inauguración. Normalmente vengo solo o con socios. La palabra especial quedó flotando entre ellos, cargada de significado. El trayecto de Cancún a Tulum fue revelador. Sofía observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba de la modernidad turística hacia la naturaleza exuberante de la Riviera Maya. Pequeños pueblos, cenotes ocultos y la selva que parecía respirar con vida propia. ¿En serio construiste un hotel en medio de todo esto?, preguntó, viendo la densidad de la vegetación. Espérate a verlo, sonrió él misteriosamente. Cuando llegaron al Ecolux Tulum, Sofía se quedó sin palabras. El hotel se integraba tan perfectamente con la selva que parecía haber crecido naturalmente del suelo. Estructuras de madera y piedra local se alzaban entre árboles centenarios, con techos verdes que se confundían con la vegetación. No había destruido la naturaleza para construir, había construido alrededor de ella. Alejandro murmuró, «Esto es extraordinario». «Gracias», respondió él, pero Sofía pudo ver que su opinión realmente le importaba. «Ven, te enseño tu habitación». La habitación de Sofía era una suite con vista al mar Caribe, decorada con textiles locales y arte maya contemporáneo. Pero lo que más la impresionó fue el detalle. Había flores locales frescas, productos de baño hechos con ingredientes de la región y una hamaca en la terraza privada donde se podía escuchar el sonido de las olas. «La inauguración es mañana por la noche», explicó Alejandro, «pero hoy quería enseñarte algo especial». La llevó por un sendero serpenteante que cruzaba la propiedad, señalándole plantas medicinales que usaban las comunidades locales, explicándole cómo habían trabajado con artesanos de la región para cada detalle del hotel. «¿Todos tus hoteles son así?», preguntó Sofía, cada vez más impresionada por la filosofía detrás del negocio. «Cada uno está adaptado a su entorno y comunidad local», respondió él. «Pero sí, todos tienen el mismo principio, ser parte del lugar, no una imposición sobre él». Llegaron a una playa privada donde las olas del Caribe rompían suavemente sobre arena blanca. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. «Es perfecto», suspiró Sofía, quitándose los zapatos para sentir la arena entre los dedos. «Sofía», dijo Alejandro deteniéndose junto a ella, «hay algo que necesito decirte». Ella se volteó para mirarlo, notando que parecía nervioso por primera vez desde que lo conocía. «¿Qué pasa? Desde que te conocí no he podido dejar de pensar en ti, y no solo por lo que pasó esa noche, sino por quién eres, tu fortaleza, tu autenticidad, la manera como cuidas a tu familia». Se pasó una mano por el cabello. «Sé que apenas nos conocemos, pero siento algo que nunca había sentido». Sofía sintió que el corazón se le desbocaba. «Alejandro, déjame terminar, por favor», la interrumpió gentilmente. «No espero que sientas lo mismo, y no quiero presionarte. Pero necesitaba que lo supieras. Eres extraordinaria, Sofía Mendoza». El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el sonido de las olas. Sofía lo miró a los ojos, viendo vulnerabilidad real detrás de toda su seguridad usual. «¿Puedo confesarte algo?», preguntó finalmente. Él asintió. «Cuando desperté en tu casa, pensé que eras demasiado bueno para ser real. Pensé que los hombres como tú solo existían en las telenovelas». Sonrió tímidamente. «Pero estos días me has demostrado que existe la bondad genuina. Y yo también siento algo especial». Alejandro se acercó un paso, sus ojos brillando con algo que parecía esperanza. «¿Sí? Sí. Me das miedo porque eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Pero también me emocionas porque contigo me siento como la mejor versión de mí misma». Él se acercó más, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «¿Puedo besarte?», preguntó en un susurro. Sofía asintió, cerrando los ojos cuando él se inclinó hacia ella. El beso fue suave, cuidadoso,
lleno de promesas. Cuando se separaron, Sofía sintió que su mundo había cambiado irrevocablemente. ¿Y ahora qué?, preguntó, apoyándose contra su pecho. Ahora, respondió él, abrazándola mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. Ahora vemos hacia dónde nos lleva esto, paso a paso, día a día. Sofía miró hacia el mar infinito, sintiendo que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado. La chica que había despertado confundida en un penthouse de Polanco apenas una semana atrás había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había encontrado el valor de apostar por el amor. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Tulum, Sofía supo que este era solo el comienzo de la historia más hermosa de su vida. Fin. Epílogo. 6 meses después, el Corazón de México había cambiado. Seguía siendo el mismo restaurante familiar y acogedor de siempre, pero ahora había una nueva sección en la pared. Fotografías de los hoteles Ecolux, donde algunos de los platillos de Roberto se habían convertido en especialidades del menú. Sofía entró al restaurante, después de un día de trabajo en su nueva posición como directora de Relaciones Comunitarias para Ecolux, un puesto que Alejandro había creado específicamente para aprovechar su talento natural, para conectar con las personas y su comprensión profunda de las tradiciones mexicanas. ¿Cómo te fue, mija?, preguntó Esperanza desde detrás de la barra. Bien, logramos firmar el acuerdo con los artesanos de Oaxaca para el nuevo hotel, respondió Sofía, notando una sonrisa traviesa en el rostro de su madre. Qué bueno. Por cierto, llegó alguien preguntando por ti. Sofía se volteó y vio a Alejandro sentado en su mesa favorita, la misma donde había desayunado el día que se conocieron realmente. Tenía una expresión nerviosa y algo escondido detrás de la espalda. «Hola, extraña», dijo él cuando ella se acercó. «Hola tú. ¿Qué haces aquí? Pensé que tenías junta con los inversionistas». La cancelé. Tenía algo más importante que hacer. Sofía notó que sus padres se habían acercado discretamente y que hasta don Mateo, en su mesa habitual, parecía estar prestando atención. «¿Qué pasa?», preguntó, su corazón comenzando a acelerarse. Alejandro se levantó, sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino y se arrodilló justo ahí, en medio del restaurante familiar donde todo había comenzado realmente. «Sofía Mendoza», dijo con voz clara pero emocionada, «me has enseñado que el verdadero lujo no está en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes compartir. Me has mostrado que el hogar no es un lugar, sino la persona con la que quieres construir cada día. ¿Quieres casarte conmigo?». El restaurante quedó en completo silencio. Sofía miró el anillo sencillo pero hermoso, luego a Alejandro arrodillado frente a ella, después a sus padres que tenían los ojos húmedos de emoción. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, sí quiero». El restaurante estalló en aplausos. Don Mateo gritó «¡Órale!» y Roberto salió corriendo de la cocina para abrazar a su futura yernada. Mientras Alejandro le ponía el anillo y la besaba entre lágrimas de alegría, Sofía pensó en lo misteriosos que eran los caminos de la vida. Una noche de excesos que había considerado la peor de su vida había resultado ser el comienzo de la mejor. Y mientras toda la Roma Norte parecía estar celebrando en las calles, Sofía supo que algunas historias de amor realmente comienzan con el amanecer más inesperado.